Piensa por un momento en alguna película que hayas visto hace muy poco tiempo, o si lo prefieres, en el capítulo de alguna serie para la cual llevabas mucho tiempo esperando. Llevabas mucho tiempo esperando para ver ese capítulo y cuando lo vistes, la verdad es que te quedaste un poco decepcionado. Te quedaste decepcionado porque realmente lo que acabas de ver no era lo que te esperabas. Y cuando esto nos pasa es muy habitual sentirnos frustrados. Por lo cual, en el vídeo de hoy vamos a hablar muy bien de la frustración, pero ante todo me gustaría que dejéis en los comentarios si alguna vez os ha pasado que habéis visto algo, habéis visto una serie, una película y cuando lo veis, precisamente lo que estoy comentando, os habéis sentido decepcionados por lo que acabáis de ver y un poco molestos por lo que acabáis de ver. ¡No, God! Por lo tanto, vamos a ver en el vídeo de hoy qué es eso de la frustración y de qué manera esto nos puede afectar en ejemplos tan sencillos como por ejemplo a la hora de ver una película o una serie y de qué manera nos afectan lógicamente en la vida real. Lo primero que quiero que entiendas en el vídeo de hoy es precisamente el ejemplo que te acabo de poner. Coge una película o una serie que hayas visto hace poco tiempo y que cuando la vistes te decepcionó en cierto modo lo que acabas de ver, incluso te frustró, para que recuerdes cómo te sentiste cuando algo que te esperabas y que deseabas no fue así, fue precisamente algo totalmente contrario o nada parecido a lo que te esperabas, porque eso nos va a servir muy bien para entender perfectamente qué es la frustración. Que tú te estarás preguntando ahora mismo, vale, ¿y qué entiendo por frustración? La frustración es una emoción que aparece cuando no consigues algo que deseas o que esperas. Y cuando sucede esto, lo que se genera es cierta tensión emocional. Una tensión emocional que muchas veces lo que depara es que aparezca una serie de emociones relacionadas como la tristeza, el enfado, la rabia, la impotencia, etcétera, etcétera. Lo importante que tenemos que entender es que la frustración está relacionada con nuestros deseos personales, es decir, con aquello que nosotros deseamos en base a eso que estamos esperando, a ese objetivo, a esa situación específica, y que cuando no resulta como nos habíamos deseado o como nos lo habíamos imaginado, nos frustramos. Para coger el ejemplo de antes, cuando nosotros queremos ver una película que llevamos mucho tiempo esperando, por ejemplo, para la última de Vengadores Endgame, las personas que lo hayáis visto, es muy frecuente o puede haber sido muy frecuente que muchas personas se hayan creado una expectativa muy alta de la película y que cuando la hayan visto habrá gente que le habrá encantado y gente que no le habrá encantado. Y cuando esto pasa, cuando nuestros deseos no se ven satisfechos, es muy habitual que nos frustremos. Y siguiendo con el ejemplo, pensad por ejemplo en la serie Juego de Tronos que ahora mismo se está emitiendo y que quedan 2 capítulos. Hay mucha gente que opina que el capítulo 4 y el capítulo 3 no son buenos capítulos, no les ha gustado nada y de hecho han dicho que es una decepción enorme esos capítulos. ¿Por qué sucede esto? Porque de alguna manera para estas personas o para muchas otras, para estos capítulos se han creado unas expectativas muy altas. Y para estas personas han tenido o han creado unos deseos personales para esos capítulos demasiado elevados. ¿Qué ha sucedido cuando estas personas no han obtenido aquello que esperaban o aquello que deseaban en esos capítulos? Que se han frustrado, que se han sentido muy decepcionados y es posible que seguramente para estas personas, cuando esto ha pasado, es posible que se hayan enfadado en cierto modo, enfadado con la productora, enfadado con los guionistas, con el productor, etcétera, etcétera, o incluso enfadado tras ver ese capítulo y de alguna manera decir, vaya mierda, voy a dejar de ver esta serie. Pero fíjate, quizás te estés preguntando ahora qué diferencia hay entre rabia o enfado y la frustración. Y la verdad es que la diferencia es muy pequeña. La diferencia entre rabia y frustración simplemente nos vamos a limitar a entender que la rabia es una emoción primaria y que generalmente genera una actitud más agresiva. Y la frustración no es ni primaria ni tampoco genera esa actitud agresiva.
Pero muchas veces cuando nos sentimos frustrados ante determinadas situaciones es muy habitual enfadarnos por esa situación. Lo importante que tenemos que entender es que esta frustración aparece en situaciones en las que no obtenemos aquello que deseamos. Y esto que deseamos puede ser un objeto, una situación, una experiencia, la atención de una persona de nuestro entorno, etc. Vale, ahora mismo te preguntarás si de alguna manera es posible entrenar esta frustración. Y lo importante de esto es que sí que se puede entrenar. Yes, science. Lo que se puede entrenar es la tolerancia a la frustración, es decir, la capacidad para tolerar la frustración en diversas situaciones. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que tú puedes entrenar tu capacidad para tolerar mejor esa emoción, la frustración, y para enfrentarte a las situaciones que te generan frustración a pesar de la incomodidad. ¿Esto qué va a implicar? Que muchas veces en la vida vamos a tener situaciones, experiencias que nos frustren. Y la única manera que tenemos de aprender a tolerar mejor estas emociones es empezar a afrontarlas. Es empezar a afrontarlas poco a poco, por supuesto, con experiencia, con aprendizaje y con herramientas, para poco a poco cultivar esa serie de herramientas y la paciencia para tolerar mejor estas emociones y en concreto para tolerar la frustración. Y ahora voy a poner una serie de ejemplos relacionados con lo que acabamos de comentar. Pensad por un momento en lo que hemos comentado antes relacionado con alguna serie que vemos. Por ejemplo, Juego de Tronos. Los capítulos que hemos visto de Juego de Tronos, que de momento hay hasta el cuarto, hay algunas personas que les ha encantado y a otras que no les ha gustado nada los dos últimos. Incluso se han sentido bastante decepcionadas por todo lo que ha pasado en esos capítulos y porque se esperaban más. Pensad por un momento que cuando vemos estos capítulos, muchas veces lo que pasa es lo que nos hemos comentado en el vídeo, que nos creamos unas expectativas, unos deseos en base a lo que esperamos ver, en base a lo que esperamos obtener de esa experiencia, que en este caso es ver el capítulo de una serie. Cuando esto no pasa, es decir, cuando vemos el capítulo, vemos el último capítulo y vemos lo que ha pasado, e incluso esperábamos algo más, esperábamos algo distinto, esperábamos que a algún personaje le pasase algo que ya sabéis lo que puede pasar en esta serie, y no pasa, es como que nos sentimos, vamos a ver, yo quiero algo más, yo necesito algo más, yo quiero más caña en esta serie. Y es muy habitual sentirse frustrado, sentirse decepcionado y enfadarte ligeramente por lo que has visto. Y este ejemplo tan sencillo, que al final estamos hablando de lo que pasa en una serie, de lo que nos está pasando cuando vemos una serie, se extrapola a lo que nos puede pasar en el día a día. Porque ahora pensad en lo que os puede pasar en alguna experiencia en el trabajo o con vuestra familia. ¿Qué os pasa, por ejemplo, cuando imaginaos que tenéis una hora de salida en el trabajo, por ejemplo, que salís a las 2 o que salís a las 3, y ese día a las 3 menos cuarto o a las 2 menos cuarto, vamos, antes de salir, un rato antes de salir, el jefe os llama o os manda un mensaje diciendo que os tenéis que quedar un rato más? ¿Cómo os sentís cuando esto pasa? Los rebeldes. Es muy habitual sentirse algo enfadados, muy frustrados por lo que acabáis de oír. ¿Por qué? Porque vosotros quizás ya os habéis imaginado cómo iba a ser vuestra tarde, qué ibais a hacer cuando salieseis a las 2. Pues quizás os habéis imaginado que saldríais, especialmente si es viernes, saldréis a tomar algo, os iréis con vuestros amigos, con vuestra pareja, os iréis a dar una vuelta. Y al saber que os tenéis que quedar un poco más, esos deseos, esas expectativas que os habéis imaginado no se satisfacen y es muy habitual frustrarse. Y este ejemplo tan sencillo sucede muchas veces en la vida diaria y sucede porque a lo largo de nuestra vida hay muchas variables que influyen en cómo hemos sido capaces de tolerar la frustración, de entrenar esta capacidad para tolerar la frustración. Y tiene que ver con que muchas veces somos incapaces o nos cuesta mucho postergar esa recompensa, es decir, que la recompensa que obtenemos, satisfacer nuestras necesidades, nuestros deseos, nos cuesta mucho y lo queremos todo ya. Lo queremos todo en este momento. Por lo tanto, una herramienta muy importante y una forma excelente de trabajar la frustración es trabajar nuestra capacidad para tener paciencia. Algo tan sencillo y tan obvio muchas veces se olvida y es cuanto más pacientes seamos, más capacidad tendremos para postergar esas recompensas y por supuesto para tolerar la frustración. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Como sabéis, a los que me visteis a través de Instagram el otro día, os comenté que iba a iniciar una serie de vídeos para hablar sobre la frustración, porque es un tema muy interesante que a todos nos interesa.
Por lo que si quieres recibir más información sobre la frustración y sobre temas emocionales, sobre temas por supuesto relacionados con la psicología, te invito también a que me sigas en mis redes sociales, porque en Instagram es donde estoy más activo, como ya sabéis. Y por supuesto, que me dejes en los comentarios lo que te gustaría saber respecto a la frustración, lo que te gustaría también saber sobre temas emocionales y también sobre este vídeo, pues bueno, qué has podido pensar sobre qué situaciones te cuesta más tolerar o en qué situaciones te sueles frustrar más. Me gustaría que lo dejéis en los comentarios y que generemos cierto debate, igual que hacemos en los posts de Instagram. Y nada, daros muchas gracias por el apoyo, porque el canal está creciendo bastante, la verdad, y yo es que estoy muy agradecido. Así que nada, espero que os haya gustado, un saludo, que paséis muy buen día y hasta la próxima. Hasta luego.